Buenos días, Germán. Muy buenos días a todos y primeramente a ti mismo. Queremos analizar brevemente también una cuestión que mucha gente, bueno, la oye y dice, ¿esto qué es? El tema de la memoria democrática, que es hija de la memoria histórica. Yo tengo un buen amigo que está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cuando salió la ley de la memoria histórica, me dijo, cosa que me sorprendió, me dijo, la memoria histórica es individual. Cada uno de nosotros tiene su memoria histórica. No es una memoria colectiva, porque las memorias de cada uno de nosotros, como dice el refrán, cada uno recuerda a la feria según le fue en ella. Los hay que vivieron bien con Franco, los hay que vivieron mal con Franco, y los hay como nosotros cuando estudiábamos en la universidad y decíamos contra Franco vivíamos mejor. Ahora ha salido el tema de la memoria democrática. La memoria democrática, es decir, para mí, y es una opinión que manifiesto, es aquellos que han perdido la guerra civil quieren ganarla por otros medios. Borran toda la gente que haya tenido relaciones directas o incluso indirectas con la dictadura, los borran, las calles, les quitan los títulos, les quitan cualquier estatua, cualquier medalla, porque eso forma parte de la dictadura. Pero yo he pensado lo siguiente, no sé si Pedro Sánchez, pero habrá mucha gente socialista, que las hay, que han hecho la carrera y tienen el título de licenciado en lo que sea, en Derecho, en Económicas o en Periodismo, de acuerdo con las leyes franquistas. ¿Y qué decir de magistrados del Tribunal Supremo que han hecho la carrera y han subido y han hecho posiciones bajo las leyes franquistas? Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar todos esos títulos y toda esa gente quede sin nada de lo que ha hecho durante los años, qué sé yo, 70, finales de los 60, 70, principio del 80, porque esto llega hasta la victoria del Partido Socialista con Felipe González. Consideraciones, Germán. Bueno, es un tema realmente asqueroso y vomitivo, ¿eh? La primera cuestión es el tema de democrática, es decir, no sé qué viene ahí el tema de qué tiene que ver la democracia con todo ese tipo de cosas, no tiene nada que ver, ¿entiendes? Pero bueno, para ellos todo es democrática, todo es progresista, todo está. Y en definitiva estamos en el lenguaje, eh, en, en la perversión del lenguaje. Con eso, como hacen con todo y como no se les sabe contrarrestar. Esa es para mí una de las principales cuestiones. Hay una cuestión que me permites que te corrija, no son los que perdieron la guerra, son los nietos o tataranietos de los que perdieron la guerra. Es decir, que seguramente si hubiera vivido su abuelo lo tendrían en una residencia o uno hubiera mirado para ellos. Eso es lo que hay que entender. ¿Vale? Eh, la segunda Sí, cuestión, bueno, yo me refiero a los que perdieron la familia también, los herederos. sí, no nos vayamos a llevar a, no seamos inocentes, es decir, aunque yo no parto, por ejemplo, el lenguaje de, por ejemplo, de Stanley Pine, ¿no? Que habla de malos contra malos. Y yo creo que efectivamente los hubo muy malos en ambos bandos, eso está clarísimo, Como en toda guerra como civil. en toda guerra civil, pero está claro que el famoso alzamiento se produjo estrictamente porque llegó un momento en que o se movían o los mataban. Es que fue así de claro. Es que la gente se olvida que 15 días antes los guardaespaldas de Indalecio Prieto asesinaron al Abascal del momento, a Carlos Sotelo, y ese mismo día fueron a por Gil Robles, que era El de la el Ceda. Feijóo del momento, salvadas las distancias. Bueno, fueron a por él también, y lo que pasa es que debía estar avisado y no estaba en casa, o por casualidad no estaba en casa, hay cosas ahí que tal, ¿no? Pero 10 días antes, o 15 días antes, no me acuerdo exactamente, Pasionaria, había amenazado en el Congreso de muerte a Calvo Sotelo. Le dijo claramente, son las últimas palabras que ha pronunciado usted. Bien, ese es el entorno, ese es el entorno que nace con la llegada de la famosa y sacralizada República, que llegó como no podía, debía de llegar, unas elecciones municipales que nadie cuestionaba la monarquía, o sea, se cuestionaba la monarquía,
pero eran elecciones municipales, no era monarquía sí, monarquía no, democracia sí, democracia no. Que curiosamente ganan los monárquicos, de 25-5 más o menos, pero que bueno, como había una serie de monárquicos, acordémonos ahora de la oposición que tenemos, llenos de complejos, atontados por la dictadura de Primo de Rivera, la llamada dicta blanda, que, en fin, que no le tocó a nadie, que lo único que hizo fue poner orden, tratar de salvar el hambre, etcétera, etcétera. Bien, yo no es que esté de acuerdo con la dictadura, porque no lo estoy, pero sí que invito a la gente que, por ejemplo, se lea un discurso del famoso intelectual don Donoso Cortés sobre el tema de la dictadura, que no hace una apología de la dictadura, se declara demócrata, defiende la democracia, porque era parlamentario, defiende la democracia, pero habla de entre la elección de una cuestión y de otra, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Lo estuve escuchando hace muy poco y es muy, muy, muy interesante ese discurso de Donoso Cortés. Bueno, en definitiva, estamos en un entorno desde el 31 hasta el 36 realmente criminal, y la gente criminal por parte de lo que luego se ha llamado, ellos llaman siempre republicanos, es decir, están lavando su imagen, republicanos, no eran republicanos. Como republicanos había mucha gente de bien, muchísima gente de bien. ¿Qué ocurre? Que después han sido Frente Popular, pero realmente eran comunistas. Es decir, el PSOE siempre ha sido lo mismo. Yo discrepo de quien ahora habla de sanchistas y el PSOE, me parece que siempre han sido lo mismo. Y si tú analizas Felipe González, hay que hacerlo por tramos. Tú hablan de esto de los seres, el mayor desfalco. Bueno, no lo sé si tú coges Rumasa y cómo se produjo Rumasa, que fue la primera fuente de corrupción, que fue brutal, expropian el primer grupo industrial del país y después 700 empresas se las reparten entre sus amigotes, una vez saneadas, sus amigotes del PSOE. O sea, es que hay que entender todo ese tipo de cosas, etcétera, la LOCSE, el tema del Consejo General del Poder Judicial, etcétera. Hay que decir que esto no es nuevo y el PSOE siempre está en eso. ¿Que hay gente estupenda en el PSOE? Claro que la hay. Y mucho más en los votantes. Gente de buena fe que entiende que el tema de izquierdas, que es más tal, ahora, que siempre ha sido una cosa realmente muy poco fumable, a mi modo de ver. Entonces, esto es una ley que en definitiva trata de lo que has dicho tú. Es decir, de ganar una guerra que perdieron. ¿Y por qué la perdieron? Tenían todos los medios, ¿eh? Es que la estuvieron propiciando, pudieron matarla en el huevo, porque ellos sabían del alzamiento, sabían de la organización que había. Es que Franco les escribió 4 días antes, están ustedes a tiempo, va a haber un golpe si ustedes no hacen esto, muévanse, por favor. Hay una carta de Franco hablando de todos estos temas. ¿Entiendes? Advirtiéndolos. ¿Qué ocurre? Que ellos pretendían, tenemos nosotros todos los medios, tenemos las fábricas de armas, tenemos el presupuesto nacional, tenemos el ejército Sí, en su gran tenemos parte, el poder. y de una vez por todas lo vamos a liquidar. No pudimos en el 34, porque la gente se olvida que la llamada Revolución de Asturias fue una guerra civil. Existe el documento, es que existe el documento perfectamente detallado de cómo se organiza esa guerra civil, que es organizada por Indalecio Prieto y la Roca Caballero, socialistas. Esos señores que ahora tienen calles, monumentos, etcétera, etcétera, porque es que España está llena de calles, a Santiago Carrillo, Pasionaria, a Indalecio Bueno, Prieto. llenaron, pero bueno, no sé si Llena por todo. No hay ciudad que no tenga una calle así. pasionaria, no, que yo sepa. Sí, hombre, claro, dirás tú que no. Dolores y Barrio, claro que sí, hombre. Bueno, en fin, te quiero decir que esto efectivamente es un intento de volver porque la gente que estuvo en el frente de un lado y otro, yo tuve compañeros, en la primera vez que yo entré a trabajar, era un chiquillo, ¿entiendes? En Salamanca, el jefe de almacén donde yo estaba, que había 40 personas, o sea, y colocábamos cristales por ahí, todas esas cosas, era un señor que había mandado algo en la parte del Frente Popular. Y mi jefe directo, que era el jefe de contabilidad, del otro lado. Cuando las cosas se ponían feas, discutían de la manera más eso, y luego se iban a tomar un vino. Literal, ¿eh? O sea, te estoy hablando literal. Eso lo he vivido yo, los he visto yo, y eran gentes que habían estado en el frente, cada uno en un lado, y que encima eran gente combativa. O sea, no eran pero se iban a tomar un vino. Y a cualquiera de esa época que tú le preguntaras o al que escucharas, decía, oye, mira, esto de una guerra civil, mejor olvidarlo, ¿eh? Estuviera del lado que hubiera estado.
estuviera en el lado que hubiera estado. Entonces, esto viene exclusivamente por, han entendido que aquí hay tirón desde el punto de vista político, con una gente, tú pregúntale a tus hijos, a los míos, cuando le hablas de Franco y te dicen, ¿quién fue ese? Napoleón para nosotros. Los aficionados al fútbol te dicen, ¿y en qué equipo jugaba? Es decir, es que yo ya de eso no me acuerdo, ya de Kubala no me acuerdo. Esto es una cuestión absolutamente difícil. Otra cosa es todo el tema de las fosas. Yo ahí no entro. Es decir, me parece muy bien. Es decir, que si queda gente que quedó sin localizar y sus familiares quieren, oye, porque Es lógico. es lógico y ya está, y que ayude el Estado. A mí eso me parece bien. Pero, ¿cuál es el interés que, por ejemplo, este señor, el Preston este, que ha hecho de su vida, el tema de la confrontación en España, siga empeñado en encontrar la tumba de García Lorca, cuando los familiares se oponen? Porque seguramente saben dónde está García Lorca los familiares. Y que entre otros son los Solana, los famosos Solana socialistas, sabes que son sobrinos de García Lorca. ¿Vale? Entonces, si la familia te dice, olvídate, ¿por qué coño sigues excavando por todos los lados si el Estado te sigue dando dinero? Bueno, es una manera de mantener abierto este discurso de guerra civilista y sobre todo, te cuento una anécdota. Yo tengo un amigo que se jubiló prematuramente de la profesión, éramos de la misma profesión, por cuestiones de enfermedad. Y entonces tenía una sensibilidad sobre este tema particular y con otro grupo de amigos recorrieron España buscando fosas. Cuando se aprobó la ley, la primera ley de Zapatero, pues yo lo felicité. Digo, bueno, ya os han dado el marco jurídico, ahora estás. Dice, no, el día que se ha aprobado lo he dejado. ¿Y eso? No te entiendo. Sí. Dice, se ha llenado de gente que solo quiere cobrar y aparecer en la tele. Yo no llevo 10 o 12 años metido en este lío y gastando mi pensión porque creía en ese tema para salir en la tele ni para cobrar. Yo eso no lo quiero. Y es que se ha llenado, nos han sacado de alguna manera y yo no voy a colaborar en eso. Bueno, eso es lo que hay, Alberto, ni más ni menos. Bueno, consideraciones que hemos hecho y yo creo que ponen un poco de luz sobre este tema complejo, difícil, pero el mirar hacia atrás, como dice el libro sagrado, ¿no?, nos puede convertir en estatuas de sal. Yo creo que hay que mirar hacia el futuro. Es evidente que esto políticamente es un manto de humo, para no hablar de las cosas, como decía el otro, las cosas del comer. El paro, los precios del gas, de la electricidad, todo lo que realmente nos importa a final de mes cuando pagamos las facturas duplicadas o incluso triplicadas y que están poniendo tan difíciles el vivir cotidianamente. Que sean felices a pesar de todo.